Las ciudades mayas no crecieron paralelamente, se reconoce esta etapa como una de las mayores de crecimiento importante para la cultura maya, presentando una fuerza social y cultural y parte militar también en las ciudades del norte de Guatemala y parte del territorio cercano a México. Los registros arqueológicos muestran el uso del cero y revelan grandes avances matemáticos y que ahora es un concepto fácil de adoptar para la prehistoria. Aparte de crear un sistema vigesimal matemático, también realizaron mediciones a los ciclos solares y de la luna y de los planetas. Su observación a estos ciclos muestran ciclos repetitivos, por lo cual predecían eclipses lunares, solares y con gran precisión. Este periodo también es conocido como el periodo de los sacrificios. Los jefes mencionaban que implicaban un papel importante en el sacrificio. Ellos se podían cortar la lengua, los ojos, se los sacaban, cortaban las orejas e incluso en algunas ocasiones se cortaban parte del pene. Estos derramamientos de sangre por ende tenían un significado religioso. Más tarde, con la llegada de los españoles, las culturas mayas comprendieron que el derramamiento de sangre podía estar aludido a lo que es ahora el cristianismo, que Jesús muere en la cruz. Con este sacrificio se derrama lo que es la sangre, que era importante para ellos. Ahora el periodo clásico temprano y medio, que comprende los años 250 y 700 a.C., se establecen monarquías, poderes y todo esto son dinastías que se van heredando en línea vertical a los descendientes. Los títulos de jefe comienzan a mezclarse con la idea de interacción religiosa, divina o incluso hasta con los dioses. De esta manera el control del ejército sobre el grupo social se extiende, ya que se proclaman como seres que comunican la voluntad de los dioses al resto de la población, facilitando la imposición. Llegamos al periodo clásico tardío, que comprende los años 600 al 900 después de Cristo. Aquí nos dice que el rey Acacao toma el trono de Tikal y el desarrollo continúa de tal manera que en el 695 toma la ciudad de Calakmul. Acacao o señor Chocolate se distinguió por su clara iniciación o inclinación militar y gobernó de lo que fue el 682 al 734 después de Cristo. Los historiadores reconocen a este periodo como el de mayor desarrollo intelectual y también el de mayor desarrollo de densidad de población, lo cual solo atardecería el principio y el fin. Esta etapa consta de que algunas civilizaciones caen o se pierden y constituye un periodo intrigante también para los arqueólogos que no logran las causas del deterioro de las civilizaciones que han caído. Chichén Itzá en el norte comenzaba su apogeo, lo cual desafía una idea de una caída. Casi como efecto dominó, caen ciudades de Petén y siguen Belice, Izabala y Honduras. Las poblaciones mayas que ocuparon lo que Dentro del entorno natural, la cultura maya cubrió el territorio sureste de lo que hoy es la República Mexicana y que corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, lo mismo que la mayor parte de Guatemala y Honduras. El territorio, que varía de acuerdo a los diversos arqueólogos e historiógrafos entre los 325 y los 400 kilómetros cuadrados, teniendo por límite el Golfo de México y el Mar de las Antillas, el Océano Pacífico, el río Grijalva. Se le dividió por su estudio en tres grandes regiones o zonas naturales. La primera, zona norte,
que incluye los actuales estados de Yucatán en su totalidad y la mayor parte de Campeche y Quintana Roo, que tal territorio o tal terreno es pegajoso y semiárido con partes bajas donde predomina una variante planicie calacia con vegetación al monte bajo con un clima regularmente seco y cálido en demasía. No hay ríos de superficie, pero el terreno es permeable y el agua se filtra rápidamente, formando corrientes subterráneas que se abren en boca de los naturales llamados cenotes. La segunda zona se denomina zona central y cuenta desde el río Usumacinta o Grijalva, en el actual estado de Tabasco, hasta la parte oriental de Honduras, incluyendo también el petén guatemalteco, Belice y parte de Chiapas. Tiene un clima caliente y húmedo, con lluvias abundantes en la temporada. La vegetación es de tipo tropical. Dentro de la tercera zona, o zona sur, comprende las tierras altas y la faja costera del Océano Pacífico, con parte de Chiapas, Guatemala y El Salvador. El clima es templado y frío en las serranías, con zonas calientes y húmedas, pobladas en densos pinares y cipreses. En su mayoría, las alturas sobrepasan a los 1500 metros sobre el nivel del mar. Ahora un subtema son las zonas arqueológicas más conocidas dentro de este periodo, y son Titalc, Usumaktún, Piedras Negras, Cancuetén, Caracol, Azul, Notzetún II, Pilas, Machaquilá, Acuatenca, Comacalco, Panumá, Moral Reforma, Palenque, Sachunún, Caquín, Comampac, Quirucua, Tulum, Etzna, Elsinor, Caiquebal, entre otras. La división que caracterizó a los mayas dentro del siglo XVI según Ralph Royce, después de la destrucción de Mayapán en 1551, la península de Yucatán se fragmentó entre 16 y 17 provincias independientes llamadas Cunacabal. Cada Cunacabal tenía su capital, donde residía el Alach Unik, o también llamado hombre verdadero, quien tenía autoridad militar, judicial y política. Cada Cacubal se dividía en Bartraulio que estaban regidos por funcionarios de alto rango, llamados Argatov o los Rata. Se radían fidelidad al Ahuaquic y a veces eran sus familiares. A su vez, el Artab estaba dividido en varios conochtel o unidades residenciales. Esta unidad residía un pueblo y estaba dividido en familias extensas. Sus líderes se reunían en un consejo para solucionar los asuntos de gobierno y, según parece, el Batab también formaba parte de ese consejo. Los consejos de cada Batab estaban integrados por los representantes de los intereses de las familias. Kaulu, representados o nombrados por el Katab. El Kulub Kab no tenían cabate, sino el segundo nivel de gobierno era ejercido por los Olpop, funcionarios nombrados por las cabezas familiares de los Cuchuleo. Y eso es todo. La religión politeísta se creían en varios dioses a la vez. En la religión de aspectos naturalistas, los dioses eran elementos, fenómenos atmosféricos y cuerpos celestes. La religión dualista parte de un principio de que el bien y el mal son igualmente divinos. Los dioses del bien
estaban en constante lucha con los dioses del mal. Eran tan indispensables uno del otro como el día y la noche. Los destinos de la humanidad se habían afectado siempre por esta lucha. Los dioses benévolos producían cosas positivas, como el trueno, el rayo, la lluvia, el maíz y la abundancia. A los dioses malévolos, en cambio, se les atribuía el hambre y la miseria, causada por los huracanes, las sequías y la guerra sembrada de muerte y destrucción. Un excelente ejemplo de esto es una representación de Códice que en el Chak, dios de la lluvia, planta un árbol mientras que a su lado Apuch, dios de la muerte, lo arranca y luego rompe en dos. La principal deidad de los mayas era Hun-Apku, Hun siendo uno, Ap solo y Ku dios que estaba sobre todos los dioses. Además de este existían dioses como Akin, dios del sol, Chak, dios del agua, como Tlaloc entre los aztecas, Chak entre los mayas. Además lo relacionaban con las aguas internas del ser humano. Ixchel, diosa de la medicina, de los partos, de la luna, es el símbolo perfecto del eterno principio femenino divinal. Dios de la serpiente entre los mayas, así como los aztecas, era símbolo de la sabiduría que debemos de adquirir a través del trabajo interior. Itzma, dios de la sabiduría, inventor de las ciencias y conocimientos, y Cahuil, dios del fuego.